Una vida destrozada. No sé cuándo vas a leer esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Estaba dando un paseo solo por el bosque cuando la entidad vino a buscarme. Fue más que algo borroso, fue, a falta de un término mejor, la ausencia de un significado. Allí donde se escondió no había árboles, por donde trataba de acercarse no había hierba, a través de la nada saltó hacia mí, no había movimiento, no había aire en absoluto. Cuando me golpeó, sentí la clara sensación de unas garras apuñalándome en algún lugar invisible, en algún lugar que nunca antes había sentido. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien, pues no estaban sangrando, pero sabía que me había herido de alguna manera. Mientras corría asustado de regreso a casa, me di cuenta de que era menos capaz que antes. Estaba vagamente cansado y a veces era difícil concentrarme. La solución en esta etapa inicial fue fácil. Una gran taza de café me ayudó a sentirme normal nuevamente. Por un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el reflujo y el flujo de cafeína en mi sistema. Se podría decir que mi vida comenzó esa semana y en realidad fue porque entonces conocí a Mar. Ella y yo nos llevábamos muy bien, aunque para ser honesto estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono, incluso antes de conocernos. Fue casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad se defendiera. Todavía estaba conmigo, aferrado a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y apenas me preocupé por ellos. El color del carro de un vecino de repente cambió de azul oscuro a negro una mañana, y lo miré antes de negar con la cabeza y hacer caso omiso de la diferencia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Pensé que me había equivocado. Entonces, por ridículo que parezca, una vez estaba orinando en el baño de mi casa cuando de repente me encontré en una calle al azar. Todavía estaba en pijama, con los pantalones abajo y orinando, pero ahora estaba a la vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Conseguí llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que todavía estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo y no entendía cómo contraatacar. Mar apareció esa noche, pero ella tenía su propia llave. «Oye», le pregunté con confusión, «¿cómo conseguiste una llave?» Ella solo se rió. Eres lindo. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Ella abrió una puerta y entró en una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo llevamos saliendo 3 meses. ¿Viviendo juntos? Literalmente la acababa de conocer la semana anterior. La cosa era que mi madre siempre me había llamado Smart Cookie, una expresión para decirle a alguien que es inteligente, por una razón. Sabía cuándo callarme. En lugar de provocar una escena, le dije que todo estaba bien y fui directamente a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban tal y como las había dejado, sin ningún signo de una brecha de 3 meses en la habitación. Pero encontré algo fuera de lo común: la fecha. Me estremecí de rabia mientras procesaba la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿A qué demonios me estaba enfrentando? ¿Qué clase de criatura podría consumir partes del alma de uno de esa manera?
Me había perdido la parte más emocionante de una nueva relación y nunca entendería ninguna historia compartida o bromas internas de ese periodo. Me había quitado algo absurdamente precioso y estaba furioso. Esa furia ayudó a reprimir a la entidad. Nunca bebí alcohol. Bebí café religiosamente, revisé la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años logré vivir cada día sin observar nada más que pequeñas alteraciones. Un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenía, el trazado de las calles cercanas, la hora en que se transmitió mi programa de televisión favorito, ese tipo de cosas. Siempre esos cambios me recordaron que la entidad todavía tenía sus garras hundidas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me dejé desconectar. Pero un día me descuidé. Realmente me dejé sumergir en el final de la temporada de mi programa favorito. Fue apasionante, una historia fantástica. Justo en el punto álgido de la acción, una niña se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido, le pregunté: ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Ella se rió y sonrió alegremente. Papi tonto. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe de inmediato lo que había sucedido. Después de algunas preguntas enmascaradas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hija. La agonía y la angustia que llenaban mi pecho era casi insoportable. No solo me había perdido el nacimiento de mi hija, nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Era obvio que Mar y yo nos habíamos casado y formado una familia en el tiempo que se había borrado, y no tenía ni idea de qué alegrías o dolores contenían esos años. Afuera estaba nevando. Sosteniendo a mi repentina hija en mi regazo, me senté y miré los copos caer afuera. ¿Qué clase de vida sería esta si los deslices de concentración me pudieran costar años? Por eso tuve que buscar ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ni idea. No apareció nada en todos sus escaneos y pruebas, pero eso sí, tomaron felizmente mi dinero a cambio de nada. Para cuando me quedé sin opciones, había decidido decírselo a Mar. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su parte. ¿Cómo era yo cuando no estaba allí? ¿Todavía llevé a nuestra hija a la escuela? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente lo hice porque ella parecía no ser más sabia, pero todavía tenía la horrible sensación de que algo debía faltar en su vida cuando yo no estaba realmente en casa, dentro de mi propia cabeza. Pero una noche que preparé una buena cena, ella llegó, no abriendo la puerta principal, sino golpeándola. Respondí y descubrí que estaba con un bonito vestido. Ella estaba felizmente sorprendida por la configuración de la mesa. ¿Una cena elegante para una segunda cita? Sabía que eras dulce conmigo. Gracias al Señor sabía cuándo mantener la boca cerrada. Si hubiera seguido hablando de estar casada y tener una hija, ella podría haber huido hacia las colinas. En cambio, tomé su abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta fue realmente nuestra segunda cita. Vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nerviosismo. Estaba emocionado al darme cuenta de que la entidad no necesariamente estaba comiendo porciones enteras de mi vida. Los síntomas, como estaba empezando a comprender, se parecían más a las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, me rompió en pedazos. Quizás iba a vivir mi vida entera fuera de orden, pero al menos llegaría a vivirla. Y así fue durante unos años desde mi perspectiva. Si bien
A diario se producían cambios menores en la política o la geografía. Los cambios importantes en mi ubicación mental solo ocurrían cada 2 meses. Cuando me encontraba en un lugar y en un momento nuevos en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender el terreno antes de hacer cualquier cosa para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta ahora, conocí a mi nieta de 6 años y le pregunté qué quería hacer cuando creciera. Ella dijo: Escritora. Le dije que era una muy buena idea. Luego regresé al segundo mes de mi relación con Mar y tuve la mejor noche con ella en la orilla del río. Cuando digo la mejor, me refiero a la mejor. Sabiendo lo especial que se volvería para mí, le pedí que se mudara. Pude vivir lo que me había perdido en la primera vuelta y llegué a comprender que nunca estaba mentalmente ausente. Siempre estaría allí eventualmente. Cuando estábamos mudando sus cajas, se detuvo por un momento y dijo que se maravilló de mi gran amor, como si la conociera de toda la vida, y nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que me reí de verdad con libertad y de todo corazón, desde que la entidad me había herido. Tenía razón sobre mi amor por ella, pero exactamente por esa razón ella la había considerado una tonta analogía romántica. La conocía de toda mi vida, había aceptado mi situación y había encontrado la paz. No fue tan malo tener adelantos de las mejores partes de mi vida por delante. Pero por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad todavía estaba conmigo, no me había herido y se había marchado como quería creer. Lo más cerca que puedo describir de mi creciente comprensión fue que la criatura se estaba hundiendo más profundamente en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre eventos importantes, comencé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre momentos de mi vida, latido a latido, confundido para siempre, perdido para siempre. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca podría hablar con nadie más, nunca podría mantener una conversación, nunca expresar ni recibir amor. Cuando la verdadera profundidad de ese miedo se apoderó de mí, regresé a una versión más vieja de mi ser y miré la nieve caer afuera. Esa era la única constante en mi vida. Al clima no le importaba quién era yo ni qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estuvo ahí. La nieve que caía siempre era como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La paz emocional pura que trajo fue como una panacea para mis heridas mentales y nunca me había movido mientras observaba el patrón de la caída del blanco y pensaba en las veces que había ido en trineo o construido un fuerte de nieve cuando era niño. Una adolescente me tocó entonces el brazo. ¿Abuelo? Me había sacado de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso que de costumbre. ¿Quién eres tú? Ella sonrió a medias, como si no estuviera segura de si estaba bromeando. Entregándome una pila de papeles, dijo: Es mi primer intento de escribir una novela. ¿Podrías leerlo y decirme lo que piensas? Ah, por supuesto. Veo perseguir ese sueño de ser escritora. Ella ardía de un rojo brillante. Lo intento de todos modos. Claro, está bien. Corre, leeré esto ahora mismo. Las palabras estaban borrosas y me molestó. Busqué unas gafas que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible y quería volver a ser un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis lentes en el bolsillo de un suéter y comencé a hojearlas. Mar entraba y salía de la sala de estar, todavía hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos parientes. ¿Era Navidad?
Un par de adultos y un par de niños que no reconocí caminaron por el pasillo y vi a mi hija, ahora adulta, pasar con su esposo y salir por la puerta. Como grupo, la familia extendida comenzó a andar en trineo afuera. Finalmente, terminé de leer la historia y llamé a mi nieta. Bajó corriendo las escaleras y entró a la sala de estar. ¿Cómo estuvo? Bueno, es terrible, Le dije con sinceridad. pero es terrible por todas las razones correctas. Todavía eres una mujer joven, por lo que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que resultara ser una historia de terror. Ella asintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son pésimas, no tan esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para estar consciente de eso. Le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el horror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Por supuesto, leo todo lo que puedo, me encanta. Con cautela, escaneé las entradas a la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez me abrí con alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En voz baja, le hablé de mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, se lo tomó bien. ¿Estás hablando en serio? Sí, claro. Tenía la mirada decidida de una mujer adulta que acepta una misión. Lo investigaré. Veré qué puedo averiguar. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentas. Generar algunos datos. Quizás podamos mapear tu herida psíquica. Vaya, suena como un plan. Me sorprendió. Eso tenía sentido y no esperaba que tuviera una respuesta seria. Pero, ¿cómo reuniré todas las notas en un solo lugar? Vamos a pensar en un lugar para que los dejes. Dijo, frunciendo el ceño pensando. Entonces los conseguiré y podremos determinar el camino que estás tomando a lo largo de tu propia vida. Ver si hay algún patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, volví a sentir esperanza. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie se mete ahí abajo. Por supuesto. Se volvió y salió de la sala. La miré. La escuché dando golpes cerca de las escaleras. Finalmente regresó con una caja, la dejó sobre la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles a reventar. Exclamó. ¡Mierda! Desconcertado, parpadeé rápidamente, perdonando sus maldiciones por la conmoción. ¿Las escribí yo? Me miró con asombro. Sí, o lo harás. Todavía tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras después de esto. Volvió a mirar los papeles y luego tapó la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Eso podría volverse extraño. Eso lo entendí. Ella tragó saliva. Hay como 50 cajas ahí abajo, todas llenas así. Descifrarlos llevará mucho tiempo. Su tono se redujo a una seriedad mortal. Pero te salvaré, abuelo, porque no creo que nadie más te pueda ayudar. Entonces las lágrimas corrieron por mis mejillas y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi cambiante prisión de conciencia hasta que finalmente tuve a alguien que entendiera. Gracias, muchas gracias. Y luego volví a ser joven y estaba en el trabajo un martes al azar. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Una vez que terminé mi trabajo, tomé un papel y comencé a escribir. Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribía cada momento libre sobre cuándo y dónde pensaba que estaba. Los puse debajo de las escaleras fuera de servicio,
Mi primera caja fue en realidad la 30ª y la última caja fue la primera. Una vez que tuve más de 50 casillas escritas desde mi perspectiva y una vez que el cambio de mi mente pasó a darse en lapsos de minutos, supe que era mi nieta quien debía tomar las cosas desde allí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. No podía soportar más el río del cambio de la conciencia. Los nombres, los lugares, las fechas, los trabajos, los colores y las personas estaban equivocados y siempre eran diferentes. Nunca había sido mayor. Me senté viendo caer la nieve. Una mujer de al menos unos 30 años que reconocí vagamente entró en la habitación. Vamos, abuelo. Creo que finalmente lo he descubierto. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres ella? ¿Eres mi nieta? Sí, claro que sí, abuelo. Me llevó a una habitación llena de un equipo extraño y me sentó en una silla frente a un gran espejo, 2 veces más alto que un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Le pregunté horrorizado. Dime que no extrañaste tu vida como yo extraño la mía. Su expresión era a la vez fría como una piedra y furiosamente resuelta. ¿Valdrá la pena? Acercó 2 varillas de metal delgadas a mi brazo y luego asintió con la cabeza hacia el espejo. Mira, este choque eléctrico está cuidadosamente calibrado. El golpe de su dispositivo fue sorprendente, pero no doloroso. En el espejo vi una silueta de luz en un arco rápido aparecer sobre mi cabeza y mi hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada parecida a una sanguijuela estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo de babosa corría por encima de mi hombro hasta mi alma. Fue un parásito y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieta, ahora adulta, me tomó de la mano mientras yo asimilaba el horror. Después de un momento preguntó: Quitarlo va a doler mucho. ¿Estás preparado para esto? Temeroso, le pregunté. ¿Está Mar aquí? Su rostro se suavizó. No desde hace unos años. Y por su reacción me di cuenta de lo que había sucedido, pero no quería que fuera verdad. ¿Cómo? Tenemos mucho esta conversación. Respondió. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces, no me importa si duele o si muero. No quiero quedarme en una época en la que ella no esté viva. Ella hizo un sonido de comprensión y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otras piezas de tecnología en mis extremidades y la frente. Mientras lo hacía, habló. He trabajado durante 2 décadas para resolver esto y he tenido un montón de ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestra dimensión. Es uno de los engendros menores de Mi-Eset y se alimenta del plexo de la mente, el alma y la conciencia, realidad cuántica. Cuando cambiaban detalles como los nombres y los colores de los objetos, ¿no te volviste loco? La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hilos mientras la criatura se abría paso a través de ti. No lo entendí completamente. Miré hacia arriba confundido cuando colocó un anillo de dispositivos electrónicos como una corona en mi cabeza en línea exacta con el lugar donde me había rodeado la boca del parásito. Pero, ¿qué es Mi-Eset? Hizo una pausa en su trabajo y palideció. Olvidé que no lo sabías. Tienes suerte, créeme. Y después de una respiración profunda, comenzó a moverse nuevamente y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. ¿Listo?
Esto está cuidadosamente ajustado para que tu sistema nervioso sea extremadamente desagradable para el parásito, pero es básicamente una terapia de electrochoque. Aún podía ver la sonrisa de Mar, a pesar de que estaba muerta. Acababa de estar con ella hace unos momentos. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos y casi me reí de lo suave que era la electricidad. No se sentía nada, al menos al principio. Entonces vi el espejo temblar y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Oh, no. Me dolió. Nunca nada había sido más doloroso. Era tan insoportable que mi mente no había podido procesarlo de inmediato. Cuando mi visión tembló y el fuego ardió en cada nervio de mi cuerpo, pude ver la silueta de luz temblorosa reflejada del parásito en mi cabeza, mientras se retorcía en agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades con apariencia de lagarto y con garras debajo de su cuerpo de sanguijuela, y me cortó en un intento de mantenerme aferrado. La electricidad hizo que mis recuerdos estallaran. La sonrisa de Mar fue la principal, iluminada brillantemente frente a un cálido fuego mientras la nieve caía más allá de la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse y me di cuenta de que mi vida era un tramo continuo de experiencias. Era solo la conciencia de ella lo que había sido fragmentado por este festín del mal en mi espalda. Nunca había logrado estar allí para el nacimiento de mi hija. Lo había evitado una docena de veces, pero en realidad nunca lo había vivido. Por primera vez pude tomar la mano de Mar y estar allí para ella. No, no. Ese momento se había transformado sin problemas en tomar su mano mientras yacía en una cama del hospital, por una razón muy diferente. No está. Dios, ¿por qué? Fue tan despiadado hacerme recordar esto. Rompí a llorar cuando las enfermeras entraron corriendo en la habitación. No quería saberlo, no quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no quería la peor parte, el final inevitable que todos enfrentarían algún día. No valió la pena, estaba contaminado. Toda esa alegría fue devuelta 10,000 veces más como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro se convirtió en una pura tortura blanca y grité. Mi grito se convirtió en un grito de sorpresa cuando las máquinas, la electricidad y la silla se desvanecieron. La nieve ya no caía alrededor de mi vida. Estaba en el bosque en un brillante día de verano. Oh, Dios. Me volví para ver a la criatura acercándose. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se arrastró hacia adelante como antes, pero esta vez silbó y se alejó. Me quedé de pie asombrado por ser joven de nuevo y libre del parásito. Mi nieta realmente lo había hecho. Me había preparado una comida poco apetitosa, por lo que el depredador de la mente y el alma se había marchado en busca de un bocadillo diferente. Regresé a casa aturdido, y mientras estaba sentado allí procesando todo lo que había sucedido, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Marjorie, llamando por primera vez por alguna razón trivial, que admitiría 30 años después se inventó solamente para hablar conmigo. Pero todo lo que pude ver fue a ella acostada en la cama del hospital, muriendo. Iba a terminar en un dolor y una soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano, me dejaría sentarme solo en una casa vacía. Su alma gemela se iría mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaría era sentarme y mirar la nieve caer. Pero ahora, gracias a mi nieta, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, no importa cómo terminara. En un impulso repentino, levanté el teléfono. Con una sonrisa le pregunté: Hola,
¿Quién es? Aunque ya lo sabía. Juntos, mi abuelo y yo nos propusimos escribir la historia de su vida. Desafortunadamente su enfermedad de Alzheimer progresó rápidamente y nunca pudimos terminar. Todavía está vivo, pero me imagino que mentalmente está en un lugar mejor que el asilo de ancianos. Me gusta pensar que ha vuelto a su juventud, viviendo la vida y siendo feliz, porque la realidad es mucho más fría. Hoy está nevando, ama la nieve. Cuando lo visité, no me reconoció, pero sonrió mientras estaba sentado, mirando por la ventana. Hey, escúchame. Suscríbete, dale like y comparte para perpetuar estas voces.